Y yendo de la cama al living, nosotros yendo de Mendoza a Buenos Aires, nos encontramos con una persona que ha entrevistado varias veces a Charly García, que es mendocino, que trabaja en radio, que es escritor, periodista, y se llama Carlos Polimeni. Carlos, buenos días. Emilio te saluda. Buen día, ¿cómo va, Emilio? ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente, muchas gracias por atendernos, siempre generoso con nosotros. Queríamos conversar un ratito sobre este aniversario de Charly García, porque si hay alguna persona autorizada en este país de hablar de Charly con un poquito más de datos y profundidad, es Carlitos Polimeni, ¿no? Bueno, te agradezco. He tenido la suerte de verdad de sacar a lo largo de mucho tiempo, que está muy vinculado a mi carrera en los medios en Buenos Aires, una extensa y profunda relación con Charly, al que tuve acceso ilimitado durante aquel tiempo en que fue una figura de exposición pública, un tiempo que terminó hace muchos años ya, y en que por esos azares de la vida Mendoza ha tenido muchísimo que ver, pero muchísimo que ver. Sí, Charly ha él lo dice sufrido, también muchas veces, ¿no? sí, Charly ha sufrido buena parte de las mayores penurias de su vida a partir de hechos desarrollados, no se sabe por qué, en Mendoza. ¿Acaso yo creo por el choque de su personalidad y su temperamento y su frontalidad y su estilo de ser, que durante mucho tiempo dividió aguas con la moral conservadora, con la dureza de la policía de Mendoza, con ese concepto por el cual muchos de nosotros los mendocinos no nos bancamos a los que nos parecen estereotipos de porteños, pero como quiera que fuese, vos sabés que yo escribí un libro que publicó Editorial Planeta que se llama El día que Charly saltó, contando aquellos luego famosos hechos de marzo de 2000 en Mendoza durante la fiesta de la vendimia. Yo estaba ahí, estaba en el mismo hotel, el Hotel Aconcagua, desde el cual Charly saltó. Lo entrevisté esa madrugada hasta las 5 de la mañana, antes que Charly saltara a las 12:30, pero ese salto de omnipotencia y de impotencia al mismo tiempo, después de haber estado detenido en la penitenciaría por una denuncia de una persona que había sido su público en el pub después de un incidente, preludió otra escena posterior en que Charly terminó, no sé si ustedes recuerdan, esposado y en una camilla, e incluso filmado por una enfermera desleal, por orden de una jueza, en el preludio de otras de sus internaciones durante otra visita a Mendoza, y muchos años antes en el Estadio Pacífico, en el 88, durante un recital, había terminado en una dantesca escena con la policía después de haber recibido una denuncia porque a una persona que lo insultaba durante la primera función se le abalanzó desde el escenario. Ahí fue cuando la persona que lo iba a detener le dijo: mire que yo soy policía, y Charly le contestó: ¿y qué culpa tengo yo de que usted no haya estudiado? El Patón Rojas, un comisario Charly, y lo recuerdo completamente famoso, como público, con su segunda banda, La Máquina de Hacer Pájaros, si no me equivoco, en el 76, también en el Estadio Pacífico, un día amagó con bajarse los pantalones, cosa que en la historia del rock es todo como el paso del pato de Chuck Berry, un estilo, y tenía abajo unos pantalones de tenis, y hubo otro incidente policial. Yo estaba ahí como público. Es decir, en la larga cadena de incidentes contra las instituciones de Charly, Mendoza ha sido una pieza absolutamente central, y no para bien. Claro. Y él, justo yo estoy editando ahora para una nota que voy a escribir, en el que va a publicar la Agencia de Noticias Argentinas, una parte del capítulo que le dediqué. Él tiene una apreciación, ¿no?, sobre eso, que por ahí, ahora que ha pasado, no sé, un tiempo importante del último incidente, y que Charly ha logrado la unanimidad que este fin de semana fue visible, no sean más que remover en el pasado pisado, pero para cualquiera que conoce ciertos aspectos de lo que ya llamaríamos nosotros la moral menduca, no es un asunto menor, me parece. No, es un asunto bien, y en Mendoza casi es el motivo, la excusa para iniciar una conversación. Faltó una en tu lista, que seguramente te acordarás, que también demoliendo hoteles, rompió una habitación o algunos objetos de una habitación
del entonces Hotel Plaza. Sí, te doy la precisión. Esa vez Charlie se había entusiasmado mirando unos videos de los Rolling Stones en gira y tiró unos televisores por la ventana, la misma pileta del mismo hotel. Y además, cuando hubo importantes problemas con los responsables del hotel, se enojó, y era un gesto muy del Charlie de esa época, muy atribuible también al consumo excesivo de cocaína. Rompió unos cuadros del maestro Luis Quesada que estaban expuestos en el hall. El asunto con toda esa historia es que Charlie vivió arrepentido de eso, y la mayor prueba es la canción de Moliendo Hoteles, que está escrita a partir de ese incidente en Mendoza. Hoy pasó el tiempo demoliendo hoteles mientras los chicos allí en la calle de San Lorenzo, pegan carteles. Es su admisión de que retornaba la democracia, un montón de gente hacía cosas interesantísimas, y él era un tipo que subido a una torre de marfil se estaba dedicando a destrozar hoteles. Esa es una de las tantas canciones de Charlie que nos permiten conocer que, lejos de ser solamente la estrella de rock veleidosa que algunos ven en su figura, en numerosas oportunidades se ha mirado a sí mismo y ha escrito sobre sí mismo en los términos más duros que se pueden escribir. Sí, y a vos te ha tocado ser una especie de biógrafo especialista en García, y en otros has escrito sobre otros músicos también, no quiero dejarlo de lado. Has escrito sobre Luca y la historia de Luca en la Argentina, una importante bibliografía, y otros libros que podemos comentar, Carlos. Pero Charly García me parece que es un personaje que nos traspasa en todos los sentidos a los argentinos, ¿no? Mirá, yo no tengo ninguna duda, no la tuve nunca. O sea, y ese no tener dudas para mí empezó entre los años 72 y 75, cuando yo iba al Colegio Universitario Central, y en una serie, en un rush, salieron Vida, Confesiones de Invierno e Instituciones, los primeros 3 discos de Sui Generis. Más adelante, en los 80, la serie de discos que van del 83 al 89, creo que le demostraron a gran parte de la sociedad argentina, tras la recuperación de la democracia y luego de que decantaran las canciones sobre la dictadura que escribió para Serú Girán, de qué estábamos hablando. O sea, yo creo que estamos hablando, escribí sobre esto para una revista, una nota que se llama Nuestro Mozart, de un músico de un talento tan inconmensurable que solamente lo podemos comparar con grandes estrellas del campo internacional, y no necesariamente del rock, sino también de otras artes. Y el sábado a la noche tuve la suerte de estar en el Colón, en el extraordinario concierto que Fito Páez con una orquesta sinfónica le dedicó a su obra, y con el asentimiento del director de la orquesta, y después de haber tocado uno de los temas complejos de Charly, complejos armónica, estéticamente, esos que lo elevan a la categoría de un músico que mide en las grandes ligas del mundo, dijo: solo a Mozart y a él se le puede ocurrir una cosa así. O era Desarma y Sangra, o era Los Dinosaurios, pero la verdad es que el nivel que Charly tiene como artista, y esto no es solamente un concepto sobre un artista de la música, en Charly hay muchas otras disciplinas que no siempre se entienden. Es el modo que Charly aproxima la letrística de la música argentina a los clásicos de la literatura anglosajona. Por ahí alguien, digamos, muy fácilmente se puede dar cuenta: El fantasma de Canterville es el título de un cuento de Oscar Wilde. Claro. Alicia en el País de las Maravillas es una versión en dictadura de Alicia en el País, es una versión en dictadura de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Casi una alegoría perfecta. Exactamente, así como doy estos dos ejemplos, ¿no?, de literatura inglesa, podríamos decir cuánto Kubrick, por el director de cine, hay en Charly García, y lo descubriríamos fácilmente, o como en canciones como Cinema Verité, Yo nací para mirar lo que otros no pueden ver, yo nací para mirar, hay el argumento de una película reducido a un corto con música que suena en el nivel de los grandes creadores de música del mundo, porque a veces decimos Charly García, el tipo del bigote bicolor, el que grabó el himno,
pero la verdad es que las canciones tienen melodía, armonía, ritmo y letra. Además hay que tocarlas bien y arreglarlas, grabarlas en un disco y luego cantarlas en público. Y Charly, en cada una de estas pequeñas disciplinas dentro de la música, está al tope. O sea, como letrista es un letrista totalmente extraordinario, que ha ido pintando la crónica de su personalidad devastada y de la Argentina a lo largo de 50 años como si tratara de un diario íntimo público. Como músico, su formación con Chopin, con Debussy, con Mozart, con los clásicos de la música romántica y posteriores, le otorga tal ductilidad y le otorgó tal destreza cuando podía tocar bien el piano que los pianistas argentinos más cultos, los que arreglan la música en el Colón, los directores de orquesta, los de jazz, Adrián Yá y Remar Sefer, son todos sus fanáticos. Por si fuera poco, letra y música, su forma de interpretar. Cuando escuchamos a Charly tocar temas que no son propios, no ha pasado tanto, pero algunos son muy evidentes, el himno nacional argentino, o Influencia, un tema de un rockero estadounidense que él convirtió en otra cosa, o con Sandro, un tema de los Shakers, Rompan Todo, nos damos cuenta de que si solo hubiese sido un intérprete, Charly hubiese sido impresionante, pero por si fuera esto, ha sido, y me parece que esto se vio en un sentido, un puente no solo entre generaciones. Este fin de semana, al menos en la capital federal, lo que vimos fue un cruce de generaciones, de pibes de 20 años enloquecidos por ver a Charly García por primera vez, de Bonafini yendo de visitante a entregarle el pañuelo de las madres a Charly en el CCK, a la generación de los que tenemos de 50 para arriba fascinados, a los que van de 30 a 50 conmovidos. O sea, lo que ha habido con Charly, y creo que el Estado ni siquiera se dio cuenta antes, no estuvo a tono con la característica del festejo, sino tendría que haber sido en la Plaza de Mayo al aire libre y con centenares de miles de personas, un movimiento nacional de simpatía en esta ciudad que mueve muchos resortes distintos, se vio muy grande en la radio, en la televisión, en la tapa de todos los diarios del domingo, por ejemplo, en las colas, en la desesperación por conseguir entradas, en que tal vez estamos diciéndole por fin a Charly todos juntos, o muchos de nosotros juntos, gracias, porque de verdad yo considero que es un tipo que ha sacrificado una parte de su psiquis y de su existencia, no a cambio del dinero, que no le sobra, ni mucho menos, sino a cambio de una especie de quijotesco ideal poético, que es hacer buenas canciones que reflejen no solo su psiquis, sino la psiquis de la gente, y abrevando para hacer esa, de la gente digo, de las mayorías de la Argentina, abrevando en esa lógica de un montón de asuntos que si nosotros los empezamos a relacionar nos damos cuenta de qué diferente lo hicieron. O sea, Charly es un pianista de conservatorio, recibido en una institución a los 13 años, de profesor de teoría, piano y solfeo, que en el mismo año que se recibe, con la plata que su papá, el ingeniero y empresario Jaime, le da como semanalidad, se compra un disco de los Beatles, el primero que salió en la Argentina. Se le explota la cabeza al escuchar la música de los Beatles, desvía su camino y dice: yo quiero ir por acá, que sufre una reprimenda de su familia tradicional, de la clase más acomodada de Buenos Aires, que le dice: ni en broma haces eso. Su papá, que solo escuchaba tango y música culta, su mamá, que era productora de programas de televisión, prácticamente lo condenan: si haces eso te vas a tener que ir de la casa. Él choca contra la lógica de su colegio de educación militar, el Damaso Centeno de Caballito, se va de la casa, se convierte en un don nadie, sufre hambre, frío, pero empieza a hacer canciones a partir de la herencia Beatle. Y una vez que empieza a hacer canciones, empieza a cruzar María Elena Walsh y su mundo de fábulas infantiles con el rock pesado que empieza a sonar en Gran Bretaña. Su música de conservatorio con los aportes de Astor Piazzolla a la revolución del tango. Hay un video que está en YouTube de Piazzolla en el 76 hablando maravillas de Charly y de Spinetta. La profundidad de la música del folclore. Su mamá producía Folclorísimo, un programa donde era normal que estuvieran Ariel Ramírez, Mercedes Sosa o Atahualpa Yupanqui, con los experimentos del rock progresivo que empezaron a bajar a la Argentina en los 70. La estética de arte a los ponchazos de Jason Pollock, con el tuteo, con el teatro en la voz de Alfredo Alcón. Una concepción operística de cómo producir
la música. Escuchemos de vuelta el disco en conjunto con Mercedes Sosa, con los sueños de tomar el cielo por asalto, idea que aprendió haciendo un curso sobre historia de las ideas políticas cuando era posadolescente con Ismael Viñas, el hermano de David Viñas, con el pasatismo que nos llegó con el comienzo de la democracia, la decadencia de los 90 con su propia relación personal con Carlos Menem, y así mientras más sumamos, digamos, la estética refinadísima de un pianista que escuchó a todos los pianistas del jazz con el aguante de una parte del rock durante la década del 90, la exposición más absoluta y la carnalidad más absoluta, con un silencio de estampa que hoy se hace muchísimo más que elocuente. Es decir, Charlie es un mosaico de cosas que están muchísimo más allá de lo que uno pueda resumir, y no solo porque es una obra de 50 años, que a lo mejor tiene los primeros 30 años más impresionantes y 20 de circularidad, sino también, yo creo, y por eso nos gusta tanto a todos la canción de León Gieco, Los Salieris de Charlie, que nos deja a todos como Salieris, es decir, deja a todo el resto de los grandes artistas de la música argentina, de la generación eléctrica, como Salieris, es decir, como envidiosos contemporáneos de alguien cuya monstruosidad a la hora de componer no tiene parangón. La alusión a Mozart nunca es menor, porque Mozart también en su época se iba a la norma, también se reía de una manera extraña, también hacía variaciones sobre lo preexistente que hacían que lo miraran de reojo, también se divertía y sería a sí mismo. Murió a los 35 años. Charlie dobla hoy la edad en que Mozart tuvo al final de su vida, y sin embargo tantos años después seguimos hablando de él como presente. Hablamos de Mozart como dentro de 2 o 3 siglos se va a hablar de Charlie. Sí, yo no te quiero interrumpir, Carlos, porque efectivamente tu relato es contundente y emotivo a la vez, tiene mucha información. Yo te quería preguntar qué opinás con respecto a la apreciación que hay sobre Charly García desde otros lugares, desde otras geografías. Lo reconocen, lo ven, lo visualizan como un tipo excepcional, como el artista excepcional que es para nosotros. ¿Qué opinión te merece eso? Mirá, ayer yo lo compartí en mis redes sociales, está en Facebook, en mi Twitter, en Poliserpi. La Cancillería Argentina hizo público un laburo que seguramente afrontó a través de sus embajadas, en que le dicen a Charly feliz cumpleaños. Desde Brasil, Caetano Veloso; desde Cuba, Silvio Rodríguez; desde España, con muy poquita voz o muy emocionado o con un problema en la garganta, Joan Manuel Serrat; desde otro lugar de España, el uruguayo Jorge Drexler; desde Estados Unidos, Rubén Blades, y sigo, desde Colombia, Carlos Vives, Rubén Rada, Omar Aportondo, Herbert Viana, Hugo Fatoruso, Susana Vaca, el manager de Rolling Stone, Andrew Lloyd Oldham, el guitarrista argentino de Spin, que estaba en Italia en el momento en que graba, Dominic Miller, diciendo: mi patrón es tu gran fanático, en nombre de los dos te mandamos un abrazo. O sea, Charly, por distintos aspectos, y sobre esto no hay mucha prensa, es un tipo muy admirado musicalmente, no solo en todo el continente, sino en todo el mundo del rock. Por ahí no se sabe, pero él en el 88, cuando el gigantesco concierto de Amnistía Internacional con Bruce Springsteen, con Yoshua Nodur, con Tracy Chapman, con Peter Gabriel y con Sting, él bordó algunas relaciones permanentes, sobre todo con Peter Gabriel, con el que compartió médico y hasta un asesor en Nueva York. Charly es un tipo, digamos, cuyo piné hace que su técnico preferido de grabación, Joe Blaney, sea el mismo que grabó a Prince. Es el hombre que ha hecho buena parte del mejor laburo técnico en los discos de García. Pero lejos de ser, yo digo, como los nuevos ricos que se compran un auto nuevo, un anillo nuevo, un traje nuevo, una mujer nueva y salen a exhibirlo, Charly ha sido, y esto es raro habida cuenta de su temperamento, un tipo muy parco, muy callado. Nunca ha dicho: mirá, la cantidad de alegorías que utilicé yo en mis canciones. Y sin embargo hay una crítica argentina radicada
en Australia, que tiene un libro completo sobre el uso, se llama Mara Favoreto, y el libro se llama Charlie en el País de las Alegorías, de este solo recurso poético en la obra de Charlie. Sí. Nosotros podríamos hacer un programa completo hablando sobre la radio en las canciones de Charly García y la influencia de la radio en su obra, y cuántas veces la nombra en distintos temas y qué significa para él la radio. Otro sobre el tema de la normalidad versus la locura, que campea en toda su obra, así como la alusión a un futuro cuando ya me empiece a quedar solo, o Canción para mi muerte, en que su cuerpo y su psiquis estarán devastadas como muchas veces los tuvieron. Es decir, no hay nada que se pueda decir sobre Charly que Charly ya no haya escrito. Sin embargo, como ocurre con Frida Kahlo, a fuerza del autorretrato y de pintarse a sí misma y de, a partir de una época, tenerse a sí mismo como única referencia, Charly lo que ha construido es una especie de Guernica sobre la conducción humana, hacer un fresco que, lejos de representarlo solo a él, representa a muchísima gente. Cuando escuchamos aprendí a ser formal y cortés cortándome el pelo una vez por mes, el comienzo de una de las primeras canciones de Sui Generis, Aprendizaje. Yo creo que millones de personas y de argentinos, y no solo argentinos, sino también de panameños, colombianos, uruguayos, venezolanos y costarricenses, se sienten representados y sienten que hay un tipo que sabe más de nosotros y de nuestras vidas que nosotros mismos. Y creo que ahí hay un valor con que esta sociedad, al fin y al cabo, qué sé yo, a esta altura, y también viendo el deterioro físico de Charly, y tal vez pensando que la próxima vez que todos juntos lloremos o nos emocionemos o digamos en voz alta te queremos, va a ser en el día de su entierro. Se ha producido un fenómeno que ojalá Argentina pudiera producir con otros de sus ídolos, y que no produjo con la mayoría, porque se trata de un país ciertamente muchas veces filicida, que mata a sus hijos, o fratricida, que mata a sus hermanos, que produce personalidades descomunales de la altura de Piazzolla, que lo mencioné, de Mercedes Sosa, ya que es la madrina artística de una parte de la carrera de Charly, de Messi, de Maradona, o del Papa Bergoglio, pero una vez que los produce, y son en buena parte resultado de su educación pública y su salud pública, y también de los sueños familiares, porque el hijo estudie el pianito, o juegue al fútbol, o esté protegido, o vaya derecho por la vida, cuando los tiene de arriba, incluyo ahí al Che Guevara y a Carlos Gardel, no solo no les perdona, sino que solamente si mueren jóvenes, como Eva Perón, como Luca Prodan, como Federico Moura, que a propósito hubiese cumplido 70 también el sábado y está... Tú iba a preguntar de Federico, que vos también lo conociste, claro. Claro, y está oculto ese cumpleaños detrás de todo lo que pasó con Charly. Digo, después de crear, y nombro solamente algunos porque representan a mucha gente, intenta pisotearlos. O sea, parece que le duele haber generado ídolos que no son el manual Peuser de cómo despertarse una persona y ser en la vida, sino que son sencillamente como son, y que por eso son considerados geniales, porque son distintos. Es una sociedad que pretende lo distinto, pero no soporta la libertad del distinto, y muchas veces, y lo vemos en muchos casos públicos, mientras más alto estás, más te tiran, salvo que un éxito parcial nos devuelva nuestra condición de admiradores, como ha pasado, para cambiar de terreno, con Messi y el triunfo contra Brasil en la Copa América, ¿no? Claro. Carlos, podríamos hablar horas, o vos escucharte horas, vos hablando horas. Te agradecemos este contacto, siempre sos generoso con nosotros. Te escuchamos a veces en la radio, escuchamos tus comentarios, tus grabaciones, leemos tus libros, que son varios. Y yo, antes, muy cortito, ¿por qué no me decís de qué se trata esto de el regreso de las voces, el regreso? ¿Qué es eso? Voces es un espectáculo que yo empecé a hacer cuando, con la llegada del macrismo al poder, las posibilidades laborales de los que no pensamos como el macrismo se redujeron en la Argentina muchísimo. Concretamente, yo trabajaba en el Sistema Nacional Público y tenía contratos renovados desde hace 20 años antes, prácticamente 17 años antes,
y me echaron sin ninguna explicación, y me persiguieron a través de los periodistas amigos, qué sé yo, entre otras cosas, como por ejemplo escribir el libro El día que Charlie saltó. Empecé a hacer espectáculos de radio café concert, es decir, en un lugar que es como un café concert, en este caso es un restaurante del barrio de Núñez, hacer un programa de radio que hoy ha devenido casi que en un programa de televisión. Y hemos estado haciendo eso hace 5 temporadas, solo que durante 1 año y medio por la pandemia paramos porque no había posibilidad de espectáculos públicos. Te hago una propuesta pública entonces, antes de despedirnos, que lo hagamos acá en Mendoza, ¿qué te parece? Con mucho gusto. He tenido durante estos años 5 o 6 veces personas que se interesaron por eso, pero nunca prosperó. De mi parte no hay ningún problema, así que ojalá lo podamos hacer. Hagamos que prospere. Y podamos además de eso vernos las caras en proximidad y no a distancia. Bueno, te agradecemos mucho, Carlos, y te mandamos un gran abrazo y esperamos verte pronto y saludarte y escucharte seguido. Bueno, con mucho gusto. Un abrazo a todos ustedes y ojalá que lo que pasó con Charlie nos explique a todos que en este país tenemos posibilidad de corregir errores, y así como un presidente alguna vez pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes del propio Estado, como sociedad nos miremos en el espejo y nos pidamos a nosotros mismos perdón por la cantidad de tonterías que a veces hemos dicho respecto a personas que sencillamente son la expresión de lo mejor de esta sociedad tan bonita a veces y tan rara en otras. Muchas gracias, un abrazo.